Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos las 10 paradojas más intrigantes del universo. Estas situaciones aparentemente contradictorias nos desafían a repensar nuestros conceptos y nos sumergen en los enigmas más profundos de la realidad. Acompáñanos en este fascinante viaje por el mundo de las paradojas. Paradoja 1. La paradoja del abuelo. Imaginemos que viajamos en el tiempo y matamos a nuestro propio abuelo antes de que éste haya concebido a nuestro padre o madre. Si esto ocurriera, ¿cómo podríamos haber nacido para viajar en el tiempo y cometer ese acto? Esta paradoja cuestiona la posibilidad de los viajes temporales y nos enfrenta a la paradoja del destino. La paradoja del abuelo se basa en el concepto de viajes en el tiempo y plantea una situación en la que nuestra propia existencia está en conflicto. Supongamos que viajamos al pasado y asesinamos a nuestro abuelo antes de que haya concebido a nuestro padre o madre. Si esto sucediera, ¿cómo podríamos existir en el presente para realizar el viaje en el tiempo? Si no nacemos, entonces no podemos viajar en el tiempo y cometer el asesinato, lo que crea una contradicción. Imaginemos que viajamos al pasado y encontramos a nuestro abuelo cuando era joven. Por alguna razón, decidimos matarlo, alterando así la línea de tiempo. Sin embargo, al hacerlo, eliminamos nuestra propia existencia, lo que implica que nunca podríamos haber viajado al pasado para matarlo. Esta contradicción nos lleva a la pregunta de cómo es posible que los viajes en el tiempo sean factibles o si existen mecanismos en el universo que evitan este tipo de paradojas. La paradoja del abuelo nos confronta con los límites de nuestra comprensión del tiempo y el efecto que nuestras acciones en el pasado podrían tener en nuestro propio presente. Aunque existen diferentes teorías y enfoques para abordar esta paradoja, como la teoría de los universos paralelos o la teoría de la consistencia autoconstruida, aún no tenemos una respuesta definitiva. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el libre albedrío. Paradoja 2. La paradoja del viaje en el tiempo. La paradoja del viaje en el tiempo plantea interrogantes acerca de la posibilidad de alterar el pasado a través de los viajes temporales. Si pudiéramos viajar al pasado y cambiar eventos históricos, ¿qué ocurriría? ¿Podríamos alterar nuestra propia existencia o cambiar el curso de la historia? Esta paradoja nos desafía a considerar las implicaciones y paradojas que surgirían de la capacidad de viajar en el tiempo. Imaginemos que viajamos al pasado y evitamos que un científico importante descubra una innovación crucial. Como resultado, esa invención nunca se habría producido y tendríamos un futuro alternativo. Sin embargo, si ese descubrimiento nunca tuvo lugar, ¿cómo podríamos haber sabido que debíamos viajar al pasado para evitarlo? Esta contradicción plantea una paradoja en la línea temporal. La paradoja del viaje en el tiempo nos confronta con los desafíos lógicos y filosóficos que surgen de la idea de alterar el pasado. Si pudiéramos cambiar eventos históricos, ¿cómo podríamos conciliar los efectos de esos cambios en nuestra propia existencia? Esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones del libre albedrío, la causalidad y la consistencia temporal. Paradoja 3. La paradoja del barbero. La paradoja del barbero es un enigma lógico que se centra en la autorreferencialidad. Supongamos que en un pueblo hay un barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿se afeita el barbero a sí mismo? Si se afeita, entonces no debería afeitarse, ya que solo afeita a los hombres que no se afeitan a sí mismos. Pero si no se afeita, entonces debería afeitarse, ya que él mismo es un hombre que no se afeita a sí mismo. Esta paradoja desafía las reglas lógicas tradicionales. Imaginemos que en un pueblo hay un barbero llamado Juan. Juan afeita a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. Si Juan se afeita a sí mismo, entonces no cumple con la condición de afeitar solo a los hombres que no se afeitan a sí mismos. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces debe cumplir con la condición de afeitarse a sí mismo, creando una contradicción. La paradoja del barbero ilustra cómo las situaciones autorreferenciales pueden llevar a contradicciones lógicas. La paradoja desafía las reglas tradicionales de la lógica y nos invita a examinar los límites de nuestro razonamiento y las paradojas inherentes a la autorreferencialidad. Paradoja 4. La paradoja del gato de Schrödinger. La paradoja del gato de Schrödinger es un experimento mental propuesto por el físico Owen Schrödinger para ilustrar las paradojas de la mecánica cuántica. Imaginemos un gato encerrado en una caja junto con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de liberar un veneno mortal en un momento dado. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el gato estaría en un estado de superposición, donde está tanto vivo como muerto al mismo tiempo.
Solo cuando observamos el resultado, el gato colapsa en uno de los dos estados posibles. Imaginemos que realizamos el experimento del gato de Schrödinger. Mientras la caja está cerrada, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Según la mecánica cuántica, el gato está en un estado de superposición, donde coexisten los dos resultados posibles. Solo al abrir la caja y observar al gato, colapsa en uno de los estados posibles, vivo o muerto. La paradoja del gato de Schrödinger desafía nuestra comprensión de la realidad y nos enfrenta a las paradojas de la mecánica cuántica. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la observación y el colapso de la función de onda y cómo los sistemas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Paradoja 5. La paradoja del infinito. La paradoja del infinito nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones y contradicciones que surgen al tratar con conceptos infinitos. Por ejemplo, si dividimos un número infinito entre otro número infinito, ¿obtenemos un resultado definido? ¿O cuál es la mitad de infinito? Estas preguntas desafían nuestra comprensión del infinito y nos sumergen en un terreno de paradojas y contradicciones. Imaginemos que tenemos dos conjuntos infinitos, A y B. Si intentamos comparar el tamaño de estos conjuntos, podríamos suponer que son igualmente infinitos. Sin embargo, según el teorema de Cantor, podríamos demostrar que hay más elementos en B que en A pesar de que ambos conjuntos sean infinitos. Esta paradoja muestra las sutilezas y contradicciones que pueden surgir al tratar con infinitos. La paradoja del infinito nos lleva a cuestionar los límites de nuestra comprensión matemática y filosófica. Aunque el infinito es un concepto poderoso, su naturaleza desafía nuestras reglas lógicas y nos enfrenta a paradojas y contradicciones que aún no hemos resuelto completamente. Paradoja 6. La paradoja del rizo del tiempo. La paradoja del rizo del tiempo es una paradoja temporal que involucra una secuencia de eventos que se repiten en un bucle infinito. Supongamos que viajamos al pasado y realizamos acciones que impiden que algo suceda, pero al hacerlo, evitamos que nosotros mismos viajemos en el tiempo para realizar esas acciones. Esto crea un bucle infinito en el que las acciones son necesarias para evitarlas, pero al evitarlas, se vuelven necesarias nuevamente. Imaginemos que viajamos al pasado y damos una advertencia que evita un desastre. Como resultado, el desastre nunca ocurre y no hay necesidad de nuestra advertencia en primer lugar. Sin embargo, si no damos la advertencia, el desastre ocurre y nos vemos obligados a viajar al pasado para evitarlo. Esta paradoja crea un ciclo temporal sin un comienzo ni un final claro. La paradoja del rizo del tiempo nos enfrenta a las paradojas inherentes a los viajes temporales y a la causalidad. Si nuestros actos en el pasado pueden alterar el futuro, ¿cómo podemos reconciliar los bucles temporales y las acciones necesarias para evitarlas? Esta paradoja nos invita a considerar las implicaciones de la causalidad y la naturaleza del tiempo mismo. Paradoja 7. La paradoja de la omnipotencia. La paradoja de la omnipotencia se basa en la idea de que si un ser omnipotente puede hacer cualquier cosa, ¿puede crear una tarea que no pueda realizar? Si puede crear una tarea que no puede realizar, entonces no es omnipotente, pero si no puede crear una tarea que no pueda realizar, entonces también hay algo que no puede hacer, lo que contradice su omnipotencia. Imaginemos a un ser omnipotente llamado Pedro. Pedro afirma que puede hacer cualquier cosa. Si Pedro crea una tarea que no puede realizar, como mover un objeto inamovible, entonces no es realmente omnipotente. Por otro lado, si no puede crear una tarea que no pueda realizar, entonces hay algo que no puede hacer, lo que también contradice su afirmación de ser omnipotente. La paradoja de la omnipotencia nos desafía a reflexionar sobre las limitaciones y contradicciones inherentes a la noción de un ser omnipotente. Si un ser tiene poder infinito, ¿puede lidiar con las paradojas y contradicciones lógicas que surgen de su propia omnipotencia? Esta paradoja nos invita a considerar los límites de nuestras concepciones del poder absoluto. Paradoja 8. La paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es un enunciado que se autorreferencia y crea una contradicción. Supongamos que alguien afirma, lo que estoy diciendo en este momento es falso. Si la afirmación es verdadera, entonces es falsa. Pero si es falsa, entonces es verdadera. Esta paradoja nos sumerge en un círculo lógico que no tiene una solución clara. Imaginemos a una persona llamada Laura que dice, todo lo que digo es una mentira. Si la afirmación de Laura es verdadera, entonces está diciendo la verdad, lo que significa que no todo lo que dice es una mentira. Pero si su afirmación es falsa, entonces no todo lo que dice es una mentira, lo que la haría estar diciendo la verdad.
Esta paradoja crea una contradicción lógica. La paradoja del mentiroso nos desafía a reflexionar sobre la autorreferencialidad y las contradicciones lógicas que pueden surgir de afirmaciones autodestructivas. Esta paradoja nos muestra los desafíos inherentes a la autoevaluación de la verdad y nos invita a examinar más de cerca las paradojas de la comunicación y la lógica. Paradoja 9. La paradoja de la elección. La paradoja de la elección plantea la pregunta de si más opciones siempre son mejores. Si se nos presenta una amplia gama de opciones, ¿nos sentimos más libres o nos abrumamos y nos sentimos menos satisfechos? Esta paradoja desafía la idea convencional de que más opciones siempre conducen a una mayor satisfacción y nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la libertad de elección y la complejidad de la toma de decisiones. Imaginemos que vamos a una tienda de helados con 100 sabores diferentes para elegir. A primera vista, parece emocionante tener tantas opciones. Sin embargo, al enfrentarnos a la decisión, nos abrumamos y nos resulta difícil tomar una elección. Esta paradoja plantea la pregunta de si realmente estamos más satisfechos con más opciones o si nos sentimos más limitados por la complejidad de la elección. La paradoja de la elección nos invita a reflexionar sobre la relación entre la libertad de elección y la satisfacción personal. Aunque a menudo asociamos más opciones con una mayor sensación de libertad, esta paradoja nos desafía a considerar los desafíos y las paradojas que pueden surgir al enfrentarnos a una amplia gama de opciones. Paradoja 10. La paradoja del viajero inmóvil. La paradoja del viajero inmóvil es un enigma que desafía la noción de movimiento y la posibilidad de alcanzar un estado de inmovilidad completa. Supongamos que un viajero desea llegar a un destino que se encuentra a una distancia infinita. En cada etapa del viaje, el viajero recorre la mitad de la distancia restante. Aunque el viajero se acerca continuamente al destino, nunca llega a su destino final, ya que siempre queda una distancia infinitesimal por recorrer. Imaginemos que un viajero desea llegar a una ciudad que se encuentra a una distancia infinita. En su primer paso, recorre la mitad de la distancia, llegando a la mitad del camino. Luego, en cada paso subsiguiente, el viajero recorre la mitad de la distancia restante. Aunque el viajero se acerca constantemente a la ciudad, nunca alcanza su destino, ya que siempre queda una distancia infinitesimal por recorrer. La paradoja del viajero inmóvil nos confronta con las paradojas inherentes a la noción de infinito y la idea de alcanzar un estado de inmovilidad completa. Aunque el viajero se acerca infinitamente a su destino, nunca llega a él debido a la naturaleza infinita de la distancia y los límites de nuestro entendimiento de la infinitud. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre las paradojas del movimiento y la imposibilidad de alcanzar un estado de reposo absoluto en un contexto infinito. En conclusión, las paradojas son intrincadas paradojas que nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestro universo y la forma en que percibimos la realidad. A través de este video, hemos explorado 10 paradojas intrigantes, desde la paradoja del tiempo hasta la paradoja del viajero inmóvil. Cada una de ellas nos ha desafiado a pensar más allá de los límites de nuestra comprensión y nos ha llevado a contemplar los misterios profundos que rodean nuestra existencia. Espero que este video te haya inspirado a cuestionar, a explorar y a seguir maravillándote ante las maravillas desconcertantes de nuestro mundo. Hasta la próxima, y que sigas disfrutando de la exploración de las paradojas que nos desafían a ir más allá de lo que creemos saber.